Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar sobre esta luna llena que nos espera en este fin de semana, el 28 de marzo. Y ya que viene como a hacer un cierre un poco de todo lo que ha pasado en marzo, que ha sido bastante interesante. Cuéntenme ustedes cómo han sentido la energía. Se nota mucho el cambio de lo que teníamos en enero y en febrero. Contarles un poco que esta luna tiene muchísimas influencias que se vinieron perfeccionando a lo largo de esta semana. Una de ellas tiene que ver con la alineación que tuvimos hoy muy temprano, que fue la unión de Venus y el Sol. Para explicar esto, que es súper relevante durante la luna llena de Libra, hablemos un poco de Venus. Venus, en realidad, es un arquetipo de nuestra psicología muy importante, mucho más de lo que incluso podemos llegar a sospechar. Am, Hay varias, digamos, fórmulas o herramientas que nos dan un acceso a un crecimiento y a una evolución en nuestra vida. Venus es una de ellas. Nosotros podemos crecer por el camino del dolor, ¿no? O sea, del darnos cuenta de en dónde nos hemos estado concentrando inconscientemente, donde hemos estado usando nuestro poder creativo de manera equivocada. Y ese es un camino del dolor que, eh, sin duda alguna, nos deja muchas enseñanzas y es muy importante dentro del proceso, pero pues es el camino del dolor. También está el camino un poco de digamos, del reconocernos en la separación o de reconocernos un poco en ese olvido que todos tenemos cuando creemos que somos demasiado estas personas, ¿no? O sea, cuando somos muy nosotros, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras dificultades, nuestra historia, nuestro pasado. Y ahí hay otro camino que también tiene su duración y que es un proceso también de crecimiento, de un proceso de conciencia. Pero luego está Venus. Venus es uno de los caminos más poderosos y más increíbles que vienen con un proceso de sanación y es el poder del deseo. Culturalmente, el deseo está teñido por un montón de cosas, incluido estos aspectos que nos enseñaron de que la única manera de aprender es a través del dolor o a través del trabajo duro, del sacrificio. Entonces, cuando nos plantean un camino gozoso y nos plantean un camino de luz, de imaginación, de placer, de disfrute, pues tendemos a dudarlo rápidamente. Venus es nuestra capacidad emocional de crear un camino totalmente diferente, donde nuestra concentración está dedicada a sembrar y a crear solamente cosas que nos hacen sentir como queremos sentir, ¿no? Venus tiene mucho que ver con una capacidad de autoconocimiento. En la medida en que tú te autoconoces, sabes qué quieres. En la medida en que no te autoconoces, no sabes qué quieres. Y ese querer, ese saber querer, ¿no? Que incluso puede ser muy complejo saberlo porque a veces disfrazamos deseos con otros deseos. Ese proceso de conocer qué es lo que realmente quiero yo y qué es realmente lo que yo quiero sentir en la vida, ese proceso nos lleva a un aspecto de radiancia. Y en ese aspecto de radiancia nosotros encontramos la sanación. ¿Y la sanación qué es? ¿Es dejar de estar mal? No, es recordarnos lo que siempre hemos sido, pero que de alguna forma se nos olvidó. Ese es el proceso de Venus, es un camino que nos lleva a concentrar nuestra atención y a generar creativamente otros senderos y otros caminos de evolución. El deseo, tanto a ti como a mí, nos anuncia lo más elevado dentro de nosotros que hemos olvidado por estar demasiado em, viendo hacia afuera, ¿no? O siguiendo con el ritmo de un montón de cosas impuestas externamente. Eso por un lado, por el lado de Venus. En una carta astral es típico que el signo donde está Venus o la casa donde está Venus, nosotros no nos la sentamos como tan cercana, no nos sentimos tan cercanos a ese signo y a esa casa. Y tiene sentido, Venus no es uno de los caminos que más exploramos desde el inicio de nuestra vida. De pronto más adelante, cuando hay más maduración y hay más comprensión de quiénes somos y de qué se trata, sí, pero en el inicio no.
De hecho, estamos más familiarizados con otros aspectos, por ejemplo, la luna, que es nuestro aspecto emocional que sale de manera automática y que tiene como un registro inconsciente de repetición. Pero Venus es el secreto. Acá les estoy diciendo un súper secreto. Venus en su carta natal es el secreto de ese proceso de sanación y de recordarnos a nosotros mismos de manera más rápida, más instantánea y mucho más eficaz. Ahora, Venus tiene ciclos, ¿no? Y eso es lo que ha venido sucediendo en este tiempo. Recuerden que hace muy poco Venus empezó a retrogradar el año pasado y cuando Venus retrograda, ese evento es muy significativo y es muy importante porque cuando retrograda Venus, nosotros podemos hacer toda una revisión acerca de eso que queremos. De pronto tú dices que quieres algo mucho y en realidad no era así, o era más el deseo de ser como alguien, o era más un deseo disfrazando una falencia o una inseguridad o un miedo, pero no es un deseo genuino, un deseo real, un deseo como elevado dentro de ti mismo. Cuando ocurre la retrogradación, nosotros pasamos por un proceso muy arduo de cuestionar qué es eso. Pero cuando tú cuestionas el deseo, no estás cuestionando, o sea, estás cuestionando nada más y nada menos que quién eres tú, cómo te ves a ti mismo, cuál es la imagen que tienes de ti mismo. Entonces no es cualquier cosa, no es como si quiero un carro color rojo o color azul. Tiene que ver con un aspecto del autoconocerse. Es un aspecto de no solamente autoconocerse, sino de verse ahí reflejado, sintiendo que uno merece eso que desea. Entonces, en ese momento, nosotros vivimos todo un proceso de retrogradación de Venus que nos hacía cuestionar, y siempre que Venus retrograda es un aviso para todos nosotros, una enorme oportunidad para que nosotros podamos resolver conflictos con el merecimiento, resolver conflictos con el valor, con nuestro propio valor, con nuestro propio conocernos, con el deseo, con el placer, con el gozo, con qué tanto nos atrevemos a disfrutar la vida o qué tanto elegimos ver los aspectos bondadosos, bellos y nobles de la existencia. Todo eso viene a trabajarse, pero va generando un resultado. En esos momentos, cuando Venus empieza a retrogradar, lo que hace es generar puntos de conexión con el Sol. Toca al Sol, anuncia al Sol que está en un proceso de revisión y lo que hace es que el Sol supera a Venus y Venus se queda retrasada, retrasada en el camino. Cuando Venus se queda retrasada en el camino, o sea, cuando va antes que el Sol, nosotros vemos a Venus por el amanecer hacia el oriente antes de que salga el Sol. Y ese deseo tiene que ver con un proceso de renovar nuestra conciencia del deseo. Todo eso lo trabajamos durante el año pasado. Me acuerdo que hice una clase especial sobre Venus, em, de cómo aprovechar estos procesos de retrogradación para reconectarnos de una manera muy diferente con el arquetipo del deseo. Y Venus empieza a seguir, ¿no? Sigue, el Sol sigue avanzando, ella sigue avanzando. ¿Y qué pasa el día de hoy? Que Venus vuelve a alcanzar al Sol. En estos momentos vamos a tener aproximadamente unos 5 o 6 días donde Venus no aparece en el cielo porque el brillo del sol la borra, pero está en un proceso muy importante. Esta conjunción de Venus y Sol genera un punto de comprensión. Yo ya he revisado el deseo porque eso fue lo que hice en el ciclo de retrogradación anterior. Eh, Me he chocado con cosas de ideas o de aspectos o de paradigmas que tenía frente al deseo, frente a mi merecimiento, mi valor, y llega en este punto de unión. Se encuentran en Aries y unos días después del inicio del ciclo astral, Venus se une, hay un deseo muy fuerte después de tantos meses que hemos tenido de transformaciones, si no es una cosa es la otra, ¿cierto? O sea, como tanto movimiento y se unen ellos y hay una cosa que florece con una valentía y con un aspecto muy, muy impactante, muy impulsivo, muy vital, que empieza a augurar algo nuevo. El deseo quiere algo totalmente diferente. El equinoccio nos pone en un movimiento de ahora yo, cómo me imagino mi nueva vida. Pero en este punto de unión se conversa y ya vamos a un nivel muchísimo más elevado, lo que es el deseo en tu vida y en la mía. Más adelante, Venus se adelantará al Sol y ya no la veremos hacia el oriente
antes del amanecer, sino que la veremos hacia el occidente, unos minutos después de que el sol se oculte en el atardecer y la veremos muy cerquita al sol. em, digamos que en la medida en que se vaya alejando más del sol, la veremos hasta más tarde, ¿no? Y ahí llega un segundo punto de Venus. Hay uno que es el deseo que nace, que era ese proceso de retrogradación, ese proceso de revisión y ese proceso en el que Venus está atrás del Sol. Y ahora viene un proceso de retroalimentación. Venus, cuando la vemos hacia el atardecer, nos recuerda cuál es nuestra cosecha. Y esto es muy importante porque la imaginación creativa de Venus no solamente viene de inventarme algo, ¿no? Porque nosotros siempre creemos que la imaginación es que yo me invento algo nuevo y creo algo diferente. La imaginación no es un invento tuyo, es una puerta que le abres a tu aspecto más interior. En este caso, yo abro la puerta cuando Venus está hacia el oriente, pero en el momento en que Venus sale al occidente, que es lo que empieza de aquí en adelante, yo tengo que generar algo muy importante y es cómo voy a reinterpretar las experiencias de mi vida a través de también lo que dejo entrar. Ya he obtenido de alguna forma, un resultado y ese resultado también me puede nutrir en la medida en que yo pueda reinterpretar esas experiencias. Esa reinterpretación de lo que viene también se hace a través del deseo y de la imaginación y me va a dar la fuerza para emprender muchísimo más sabiamente en este nuevo equinoccio de primavera. Entonces, este contacto con Venus y el Sol es súper importante porque inicia un proceso muchísimo más maduro de Venus. Todos nosotros podríamos integrar a nuestra Venus y empezar a reinterpretar todo lo que ha sucedido desde la visión de Venus y no desde la visión de nuestra luna, que usualmente es una luna que está herida. Venus es nuestra emoción madura, es qué puedo yo ver de bello dentro de esta experiencia que me saque un poco de la conexión con lo negativo y empiece a crear otros modelos de mi conciencia. Eso es importante, ¿no? Luego, el 28 de marzo tenemos la luna llena en Libra, que está muy bien aspectada. Tenemos a la luna en Libra, generando una oposición con el Sol en Aries, con Venus en Aries y con Quirón en Aries. Esto nos habla de que no solamente la maduración del deseo es una cosa súper fuerte dentro de esta luna llena, sino que también viene a madurar muchas de las heridas que tenemos personales. Hay muchas cosas que cargamos en el vínculo, hay muchas cosas que esperamos del otro, hay muchas expectativas, hay muchos requisitos, siempre tenemos muchas cosas que pedirle al otro, ¿no? Pero más allá de ir a ver al otro, esta luna llena es una oportunidad de verme a mí mismo. Y es muy importante verme a mí mismo porque como Quirón está dentro de la configuración, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo he buscado afuera se han buscado a través de tratar de, digamos, de llenar un vacío que ha sido el vacío de mí misma. Nos han enseñado que mirarnos a nosotros es egoísta o que cuidarnos a nosotros es egoísta. Y cuidarnos no me refiero a ir a la peluquería, a ponernos cremas o solamente a tener una rutina de ejercicios, sino también ver qué es lo que yo deseo, cuál es la vida que yo deseo vivir, qué es lo que yo deseo en mi mundo, qué es lo que yo deseo de aquí en adelante construir. Ese deseo, eso de lo que sí quiero, sí, que piensen que tuvo mucha fuerza en la luna nueva de Pisces, eso que sí quiero me va a naturalmente dar un aspecto de radiancia, me va a presentar el sabio límite y va a crear el mundo que está muy destinado conmigo. Y eso es el acto de amor propio más grande que podemos tener todos. En la medida que sigamos conectados de nuestro deseo, siempre viendo qué es lo que hace el otro, cómo vive el otro, o en la comparación, o generando expectativas con el vínculo, esa herida sigue intacta. No te ven, porque tú misma no te puedes ver. Entonces, llega esta luna llena que nos da una enorme oportunidad para por fin sentirnos tan a gusto con nosotros mismos, sanar muchas heridas de no ser vistos, de no ser reconocidos, de no ser escuchados, que empieza por nosotros mismos. Tiene un sextil a Saturno mm, en Acuario que nos ayuda mucho a generar un discernimiento
acerca de los vínculos que hemos construido, desde dónde los hemos construido y sobre todo cuál es el vínculo que tengo conmigo misma. Y esa unión con Venus es súper importante porque esa unión con Venus me va a dar la calidad del nuevo deseo y del nuevo emprendimiento y del nuevo ciclo que empiezan a hacer. También está aspectada con el nodo norte que está en Géminis, que nos da una capacidad de aprender de nuevo. Este sol que está en Aries obedece a un Marte en Géminis en conjunción a este nodo norte. ¿Qué significa esto? Que estamos moviéndonos por primera vez para un objetivo muy propio, muy interno, muy de nuestra alma, un propósito que por fin es de nosotros. Entonces aquí podemos, con ese avance de Venus saliendo por el atardecer y hacia el occidente, tenemos la oportunidad de reinterpretar todo lo que pasó en el 2020, todo lo que ha pasado al inicio de este año y decimos, es que todo lo que se cayó o se destruyó, o lo que perdí, o todas las percepciones que murieron, o toda la transformación que he vivido, ha sido para poder verme a mí, lo cual genera una luna con un resultado maravilloso que es la sensación de conectar por fin con un aspecto muy interno de mí. Esto también nos lleva a evaluar las relaciones, a establecer relaciones mucho más sanas, porque la relación que tengas con otros va a depender totalmente de la relación que tengas contigo mismo. Entonces, sí es una oportunidad para vernos, entender qué es lo que queremos, aceptar qué es lo que deseamos, así eso rompa y decepcione a muchos o rompa con las normas de lo que uno debería desear, porque el adueñarnos de nuestro deseo es lo que nos va a permitir adueñarnos de nuestro proceso de evolución. Venus es muy importante dentro de la conciencia, es uno de los arquetipos que más se trabajan para poder avanzar rápidamente y amorosamente con quienes somos. Es un proceso de aceptación, es un proceso de amor, es un proceso de cariño, de autoternura, es mirarnos con compasión, es guiarnos de la mano a través de algo suave, de algo gentil, y no tiene nada que ver con este camino duro que hemos aceptado de transformarnos y destruir y siempre como presionarnos y llevarnos hasta el límite, sino que es un proceso totalmente diferente. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información. Les deseo una excelente luna llena. Aprovechenlo para amar y amarse a través del profundo deseo y de la inspiración enorme que nos otorga siempre Venus. Recuerden que estamos todavía con el descuento de prelanzamiento del curso de astrología, el primer nivel, que es un curso sencillo y práctico para los amantes de la astrología. Y alrededor de ese curso los guiaré a través de las herramientas astrológicas para que ustedes puedan vivir los mejores aspectos de ustedes mismos, para que se sientan más confiados, muchísimo más centrados en prácticas, en prácticas cotidianas y en ejercicios muy sencillos que ustedes puedan adueñarse a través de la astrología. Es un curso que de verdad les puede ayudar mucho en el camino de autoconocimiento. Toda la información la encuentran en www.astronovas.com. Así que ya saben, hoy pueden escuchar muy fuertemente ese deseo y para el fin de semana empezar a crear un vínculo con ustedes mismos muchísimo más amoroso y sobre todo renovado. Nos vemos la próxima semana. Les deseo un excelente fin de semana. Un abrazo. Chao.